¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos inmensamente contentos, alegres. Miren cuánto hemos avanzado en este taller de Biblia. Hoy estamos en la parte de los libros históricos y es una gran bendición, la verdad, poder compartir con todos ustedes. Pongamos este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome y lo lleve como Él tiene destinado a llevarlo. Me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Ponemos este tema bajo tu manto protector para que te derrames sobre todos los que estamos conectados y que podamos entender y hacer vida el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, entonces estamos en los libros históricos. La vez pasada vimos el libro de Ruth y vamos a entrar al tema, al libro número 4. Y vamos a ver el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Este, ¿Cuál es el mensaje principal del primer libro de Samuel? Bueno, es básicamente la función del reinado. O sea, ese es, digamos, como en el que se puede englobar lo que es el primer libro de Samuel, la función del reinado. Entonces, preguntémonos qué contiene el primer libro de Samuel. Recuerda, son dos libros y vamos a ver el primer libro. El primer libro de Samuel básicamente nos narra el comienzo de la monarquía en Israel. Pongamos en contexto. En el libro de Josué vimos la entrada del pueblo hacia la tierra prometida, su conquista, el inicio de su conquista. Luego vimos en el libro de los jueces cuando estaban las diferentes tribus repartidas y cada tribu tenía un juez, y habían jueces mayores y jueces menores. Los jueces mayores eran los que Dios mandaba cuando habían conflictos y ellos resolvían. Pues hoy después vimos un poco del libro de Ruth, cómo ella regresa y cómo es el amor de Dios para todos. Y hoy en este primer libro de Samuel nos va a narrar cómo comienza la monarquía en el pueblo de Israel. ¿Cuál es el contexto de este libro? Bueno, aparte de lo que les he hablado, bueno, al comienzo de este libro Israel no es todavía dueño del país. O sea, aunque las tribus ya se han acostumbrado a una vida, llamémosle sedentaria, o sea, ya están asentadas. Recuérdense que el pueblo de Israel era nómada, el pueblo hebreo era nómada, no tenía una zona fija para él. Ahorita sí, ya tiene su tierra prometida y está asentada ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Están amenazados por los filisteos que ocupan como la llanura de la costa. Y las tribus de Israel sienten la necesidad de un poder que sea unificado y fuerte. Y entonces a raíz de eso se van a convertir o quieren convertirse en una nación, y esa nación irá caminando, se nombrará un rey, que es el rey David, y luego van a llegar hasta, perdón, el rey primer Saúl, perdón, Saúl, y luego van a llegar hasta lo que es el rey David. Entonces es más o menos el contexto. ¿Qué personajes encontramos en este primer libro de Samuel? Recuerdas, el primer protagonista de toda la Biblia es Dios, Dios Padre, Yahvé. Pero en este libro los personajes que encontramos encontramos a Samuel, que Samuel es un profeta, que es un jefe al estilo antiguo de Israel. O sea, recuérdese cómo vienen los jueces, entonces Samuel es más o menos de esa línea. También vamos a encontrar a Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel y cuya vida al apartarse de los mandatos del Señor termina en fracaso. Y vamos a encontrar también al rey David, que es el segundo rey de Israel, y en este primer libro de Samuel se nos narra cómo él llegó hacia el trono. Entonces básicamente el primer libro de Samuel narra acontecimientos que se van a situar entre los años de 1040 a 1010 a.C. Ese es el periodo que narra este libro. Entonces, leamos un poco de la historia de Samuel. ¿Cómo es Samuel? ¿De dónde viene Samuel? Hoy vamos a leer un poco, hoy vamos a leer bastante, pero es importante que oigamos porque aquí se va a ir narrando cómo va siendo esta historia. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Fíjense que lo que nos dice la palabra del Señor. Hubo un hombre de Ramá en la tierra de Efraín que se llamaba Elcaná. Era hijo de Elium de la familia de Suf.
tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penena. Penena tenía hijos, pero Ana no tenía. Todos los años el Caná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar a Yahvé y ofrecerle sacrificio. Ahí estaban los sacerdotes de Yahvé, Hofni y Finjas, que eran hijos de Elí. Un día el Caná ofreció un sacrificio, les dio sus porciones a su mujer Panena y a todos sus hijos e hijas, pero Ana le dio una porción doble, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé le había hecho estéril. Ahora bien, su rival la molestaba continuamente por esto con el fin de hacerla enojar. Como que esto es bien común, ¿verdad? Que nos molesten, que molesten a la gente. Bueno, continuamos. Y eso ocurría todos los años cada vez que subía a la casa de Yahvé. La otra molestaba y ella se ponía a llorar y no quería comer. El Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no valgo para ti más que 10 hijos? Comieron y bebieron en Silo. Después Ana se levantó y se puso a orar ante Yahvé. Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. Suplicó a Yahvé y le hizo el siguiente voto: Oh Yahvé de los ejércitos, fíjense, esta es la oración de Ana. Oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Como ella estuviese orando mucho rato, el sacerdote Elí, que estaba sentado ante la puerta del santuario, se puso a mirarla, pero veía que solo movía los labios sin pronunciar palabras, pues Ana oraba en silencio. Pensó entonces que estaba ebria y le dijo: ¿Acaso te voy a aguantar ebria como estás? Sal hasta que te pase. Entonces Ana respondió: No, señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza. Yo soy solo una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yahvé. No consideras a tu sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato se ve solo a mi gran pena y humillación. Elí le respondió: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Despidiéndose ella dijo: Ojalá merezca yo tu favor. Y volviéndose por donde había venido se sentó a la mesa y comió, y ya no tenía la misma cara de antes. Se levantaron muy temprano y después de haber adorado a Yahvé, partieron de vuelta a su casa en Ramá. El Cana tuvo relaciones con su esposa Ana y Yahvé se acordó de ella y su oración. Luego Ana quedó embarazada y dio a luz a un niño a quien llamó Samuel, porque dijo: Se lo he pedido a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Samuel en hebreo es hebreo, el nombre Samuel, y su significado es escuchado por Dios. Eso quiere decir Samuel al traducirlo. Del hebreo quiere decir escuchado por Dios. Miren qué linda la historia. Es muy, muy gratificante la historia. Hay una oración, hay una mujer que se siente rechazada, hay una mujer que se siente humillada. Sin embargo, esta mujer ora ante Dios, ora de tal manera, el Señor la escucha y le concede. Y cuando le concede el hijo que ella ha pedido, ¿qué pasa con Ana? Se lo consagra al Señor. Y por eso le puso el nombre de Samuel, que en hebreo significa escuchado por Dios. De ahí viene el nombre de Samuel. Entonces, a Samuel el pueblo de Israel le pide que nombre un rey. Más adelante, ya después, esto fue, digamos, el origen de Samuel. Más adelante, sigamos leyendo, ya Samuel ya creció, se ha convertido en un profeta, y ya Samuel está dirigiendo, está formando parte del profeta del pueblo de Israel. Entonces viene a Samuel, el pueblo de Israel le pide que se nombre un rey, a pesar de que el único rey para el pueblo debe ser Dios. Sin embargo, Dios le dice a Samuel que él va a permitir que nombre un rey y que debe de escoger un rey para, y que luego el Señor le va a indicar a Samuel qué va a hacer. Entonces, ese es más o menos el contexto. Repito, nace de Ana, nace Samuel, se lo ha pedido el Señor y nace, se lo consagra y él es un sacerdote, pasó muchos años, ya él es sacerdote del pueblo de Israel y el pueblo quiere un rey y le dicen a Samuel que les nombre un rey.
él ora, le dice al Señor lo que está pasando, y entonces viene el Señor y le dice, ok, yo soy el rey de ellos, pero si a mí no me quieren, te voy a permitir que nombres un rey a ver qué pasa. Y entonces en esa situación están. En el primer, sigamos leyendo, continuemos leyendo para entender esto. En la primer libro de Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 9. Primer libro de Samuel capítulo 8, versículos del 4 al 9. Sí, dice la palabra del Señor. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne como hacen los reyes en todos los países. A Samuel no le gusta nada que le hubieran dicho, danos un rey para que nos gobierne, e invocó a Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel, dale a tu pueblo lo que te pide, pues no te rechazan a ti, sino que a mí, a quien han rechazado para que no reines sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Escucha, escucha sin embargo su petición y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasa? El pueblo no reconoce a Dios como su rey, lastimosamente. A nosotros nos pasa. A muchas veces no reconocemos al Señor como nuestro rey, como nuestro Señor, al que le debemos todo, sino que todo lo queremos hacer por su cuenta. Eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que le piden un rey. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, Samuel tenía sus hijos y sus hijos tenían que seguir, digamos, el sacerdocio. Pero el pueblo no lo quiere, dice que ya está viejo y que los hijos, no, ya no, andan buscando excusas para nombrarse un rey. Continuemos leyendo y nos vamos a dar cuenta de lo que les advertía Yahvé y que les va a pasar al ser gobernados por un rey. En el primera carta, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Entonces Samuel tomó la alcuza de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después lo besó diciendo, Yahvé es quien te ha ungido como jefe de Israel. Tú dirigirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será para ti la señal de que él mismo Yahvé te ha ungido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya Samuel unge a Saúl como rey de Israel. En el relato de este libro se pueden distinguir dos versiones sobre cómo el pueblo considera a la monarquía. Primero, la visión contraria y hostil a la monarquía, que es la de las tribus del norte, que es donde que vivían de tierras productivas. Y la visión de una monarquía, que es la tribu de Judá, que vivía en tierras menos productivas. Vamos a ver si entendemos un poco esto. La tribu de Judá era la que estaba destinada por Yahvé a guardar la fe. De ahí vienen todos estos profetas. Ahorita estamos en el profeta Samuel, de la tribu de Judá, que es lo que guardaban la palabra del Señor. Pero no eran productivos porque ellos no tenían tierra, sino que su función era guardar la palabra. Y las otras tribus, que cada una tenía sus tierras, y cada uno, como tenía sus tierras, recuerden, tenía sus jueces, tenían sus monarquías, digamos, a nivel que llamaban jueces, y eran las que vivían en las tribus del norte. Entonces, la misión del rey, ¿cuál debía haber sido? Debía de ser servir a Dios mediante el servicio al pueblo. Y esto incluía dos cosas. Primero, el rey debía de reunir y gobernar al pueblo, ayudándole a protegerse y a liberarse de sus enemigos. Y debía de hacer justicia entre el pueblo. Esa era la función del rey. Pero de repente el rey pierde el rumbo y desobedece a Yahvé. Y Yahvé le dice a Samuel que tiene que buscar otro rey. Ese es el contexto. O sea, hay un hombre elegido y ungido por Dios, que es Saúl. Y la función de Saúl era básicamente reunir y gobernar al pueblo y debe de ayudarlo a protegerlo, a cuidarlo de sus enemigos y hacer justicia en el pueblo. Pero de repente pierde el rumbo. La vanidad, el orgullo, la soberbia, soy rey, me tienen que sentir pleitesía, etc. Y entonces cuando pierde el rumbo, viene de nuevo Yahvé y le llama a Samuel y le dice que hay que buscar otro rey, porque el rey que nombró se ha perdido. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3.
Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice, Yahvé dijo a Samuel, yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo pues vas a estar llorando por él? O sea, Samuel está decepcionado y no quiere el castigo, no quiere que a Saúl lo castigue Yahvé, no, que no se sienta rechazado. Sigamos, dice, llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé del pueblo de Belén. Apareció Jesé de nuevo, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl me matará. Respondió Yahvé, lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante Saúl, que se había perdido, viene Jesé, escucha a Dios y le dice, hay que cambiar, hay que escoger. El rey Saúl se ha perdido, se ha llenado de vanidad, soberbia, orgullo, prepotencia. ¿Les parece? Todo esto es lo que padecemos nosotros. Y entonces va a nombrar a otro rey. Pero Samuel tiene miedo de que el rey David lo sepa y lo mate. Entonces le dice, no te preocupes, anda donde Jesé. Recuerden, Jesé, descendiente de Ruth. Y vamos a nombrar de ella otro rey. Entonces veamos cómo el rey, cómo Yahvé escoge a David, que va a ser el segundo y nuevo rey de Israel. En la primera carta, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos del 12 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia, y Yahvé dijo, levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno con aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en los siguientes capítulos ustedes pueden ir leyendo todo lo que pasó David hasta que fue proclamado rey de Israel. Son historias bien lindas, llenas de un montón de detalles que no hay que leer a la carrera, pero sí que nos deja un gran mensaje. Nos deja el gran mensaje de cómo el pueblo hebreo, el pueblo israelita, ha llegado a la tierra prometida, ha conquistado, se han repartido los territorios, a excepción de la tribu de Judá, porque la tribu de Judá es la encargada de guardar la fe, de guardar la palabra. De ahí viene Samuel. Vimos la historia de Samuel en este libro, como es engendrado Samuel, cómo nace, cómo es consagrado, lo que significa Samuel, que quiere decir escuchado por Dios. Es un niño que fue pedido por su madre y que por eso le puso escuchado por Dios. Vimos cómo Samuel es el que miraba la parte religiosa del pueblo judío, pero sin embargo ya ellos querían tener sus reyes como miraban que tenían las tribus alrededor de ellos. Y entonces viene Samuel, le dice a Yahvé, a Dios Padre, lo que está pasando. Viene Dios Padre, le dice, sí, permíteles que tengan un rey, yo te voy a decir quién, escoge un rey. Hay un detalle bien interesante cuando escogen los reyes, que son ungidos con aceite. El aceite que se derrama sobre ellos es que son ungidos. Pero como todo ser humano, viene Saúl y se pierde. Saúl se pierde y se cree que todo lo hace por él, o sea, por su sabiduría, por su capacidad de guerra, etcétera. Entonces se pierde y deja de darse cuenta de que el que tiene el control es el Dios. Esta es una gran lección para todos y cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que las cosas que hacemos es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad, y no nos damos cuenta de que lo que tenemos y lo que hacemos ha sido dado por el Señor. Entonces Saúl, que es como un reflejo de cada uno de nosotros. Y entonces después de eso, después de lo que está pasando, viene Samuel, le cuenta a Jesús todo lo que está pasando, y viene él y dice, vamos a ungir a otro rey.
Y entonces Samuel le duele porque no quiere que Saúl sea separado, Saúl sea castigado. Pero bueno, ese es parte del contexto en que se está desarrollando este libro. Así que nos vamos a quedar aquí. Los invito de nuevo a que vayan a leer el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y van a darse cuenta de toda la sabiduría que nos deja. Nos quedamos aquí. Vamos a continuar en el siguiente programa hablando del segundo libro de Samuel, que ya vamos a hablar un poco de lo que es el rey David. Así que les agradecemos su sintonía. Los esperamos en el próximo programa de esta su serie Familia Formadora de Personas y en este su taller de Biblia Católica. Así que nos despedimos siempre con esta linda ejaculatoria diciéndoles que vivan Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas gracias y muchas bendiciones, mis hermanos.